Nosotros les vamos a presentar la organización de la célula y del genoma, junto con mi compañera Marbella y pues su servidora Anet López. Un gen es una unidad funcional de ácido desoxirribonucleico que contiene información básica para el desarrollo de las características de un individuo. Este segmento puede codificar una proteína en específica o un segmento de una molécula con características y funciones determinadas. Los genes que cuentan con la capacidad de producir proteínas dentro del genoma son considerados genes codificantes. Sin embargo, no todos los genes pueden hacerlos. Existen genes no codificantes que producen distintos tipos de ARN, pero no traducen en proteínas. Un cromosoma es una estructura que se encuentra en el núcleo o centro de las células que transportan fragmentos largos de ADN. El ADN, pues como ya conocemos, es el material que contiene los genes y pues es el pilar fundamental del cuerpo humano. Los cromosomas también van a contener proteínas que van a ayudar al ADN a existir de una forma apropiada. Continuando con lo que son los niveles de empaquetamiento del ADN desde genes hasta cromosomas, vamos a tener que este se compone de 4 niveles. El primer nivel es el del nucleosoma, que esta estructura está vista desde un microscopio, se puede llegar a observar como si fuera un collar de perlas del que las cuentas son los nucleosomas. El nucleosoma va a estar formado por un octámero de histonas. El nucleosoma mide alrededor de 6 nanómetros y se considera la unidad básica de empaquetamiento del ADN. Aquí se puede llegar a observar lo que son los nucleosomas y también las histonas que lo conforman. Después vamos a tener lo que es el nivel 2, que son las fibras de 30 nanómetros. El núcleo que contiene la histona H1 se pliega en una conformación que se supone en zigzag. Aquí se puede ir observando la conformación que se va haciendo, colocándose próximas a la salida y entrada del nucleosoma. Esta fibra que se forma tiene 30 nanómetros de espesor en el que se aprecian los nucleosomas. Por cada vuelta a la espiral que forma a esta fibra hay 6 nucleosomas. A este arrollamiento de los nucleosomas sobre sí mismo se le llama solenoide. Y aquí se puede observar el enrollamiento de las histonas y de los nucleosomas, dando como lugar lo que sería la fibra de 30 nanómetros. Continuando tenemos el nivel 3, que sería una fibra de 300 nanómetros. Algunos autores proponen que el solenoide a su vez se enrolla en bucles de 300 nanómetros, formando otras estructuras llamadas cromómeros. Si eliminamos las histonas del cromosoma en metafase mitótica, se puede ver que los cromosomas tienen un esqueleto central densamente teñido. El empaquetamiento en este punto es de 2000 veces la hebra de ADN, y aquí se puede observar lo que sería la fibra de 300 nanómetros. Por último tendríamos el nivel 4, que nos daría lugar a lo que es el cromosoma. Se produce por el arrollamiento de la fibra de 300 nanómetros sobre sí misma, formando una espiral y empaquetando el ADN hasta 10.000 veces, formando una cromátida. Y aquí se puede observar lo que sería todo el proceso, hasta llegar a lo que es el cromosoma. El genoma es la combinación única de genes. En otras palabras, se puede decir que este es el conjunto de instrucciones genéticas que se encuentran dentro de una célula. Este se compone por 46 cromosomas divididos en 23 pares. Por otro lado, la genómica es una ciencia que se encarga del estudio del genoma de un organismo. Se diferencia de la genética debido a que la genética estudia los genes por individual y la genómica estudia el conjunto de estos, o sea, la secuencia del organismo, y saca conclusiones a partir de esta. Un alelo es cada una de las 2 o más versiones de un gen. Un individuo va a heredar 2 alelos para cada gen, uno para el gen del padre y el otro de la madre. Los alelos se van a encontrar en la misma posición dentro de los cromosomas homólogos. Si los 2 alelos son idénticos, el individuo es homocigoto para este gen. En cambio, si los alelos son diferentes, el individuo es heterocigoto para este gen. Antes se usaba este término de alelo solo para describir variaciones entre genes. Ahora también se va a referir a las variaciones en secuencias de ADN no codificante, es decir, que no se expresan.
La ribosa es un monosacárido de gran importancia para los seres vivos. En esta imagen podemos observar la estructura tanto lineal como cíclica, mencionando su fórmula empírica. Esta es C5H10O5, lo que nos da a entender que cuenta con la presencia de 5 átomos de carbono, 10 átomos de hidrógeno y 5 átomos de oxígeno. Por la presencia de 5 átomos de carbono es que se le conoce como una pentosa o un monosacárido de 5 carbonos. Al perder un oxígeno en el hidroxilo 2, se convierte en una desoxirribosa. Esta es una desoxiazúcar que de igual manera cuenta con 5 átomos de carbono, siendo su fórmula empírica C5H10O4 por el oxígeno perdido, y de igual manera podemos observar la estructura tanto lineal como cíclica de esta. Ahora les vamos a mencionar las 10 propiedades físico-químicas del ADN. Tratamos de rescatar las más importantes, pues el ADN va a estar formado por nucleótidos, como ya se sabe, que contiene azúcar desoxirribosa, una base nitrogenada y un fosfato. El ADN también va a tener un carácter ácido que va a ser debido al fosfato cargado negativamente. Se puede decir que el ADN es una molécula muy estable y pues también puede llegar a contener demasiada información. Continuando con las propiedades físico-químicas del ADN, también se puede decir que es una molécula de cadenas largas. Se va a encontrar formado por dobles hélices que van a permitir que las bases nitrogenadas apolares vayan a quedar en el interior y el esqueleto azúcar-fosfato quede en el exterior. Las bases nitrogenadas pues van a ser de carácter hidrofóbico y el esqueleto de azúcar-fosfato es hidrofílico. Van a tener también un sistema de reparación cuando llegan a existir errores en la replicación. Se dice que este sistema de reparación solo existe en el ADN y también se puede llegar a organizar en moléculas llamadas cromosomas. Se pueden realizar copias por medio del proceso de replicación del ADN polimerasa. ¿Por qué se dice que el ADN es una doble hélice de cadenas antiparalelas? Para responder esta pregunta lo tomaremos por 2 puntos. Primeramente se dice que es una doble hélice debido a que se forma por 2 hebras de desoxirribonucleótidos. Estas son complementarias y se unen por medio de las bases nitrogenadas. Al unirse entre sí se enrollan formando una doble hélice, dejando dentro las bases nitrogenadas unidas por puentes de hidrógeno y por fuera el esqueleto de azúcar-fosfato. Por otro lado se dice que son antiparalelas debido a la orientación de estas. La orientación de una de las hebras va de 5' a 3', mientras que la otra va de 3' a 5', por lo que son hebras paralelas que se dirigen en sentidos opuestos. Y aquí es donde entra el término de antiparalelo. Tipos de ARN. Bueno, además de los ARN que ya conocemos como es el ARN mensajero, el ribosómico y el de transferencia, tenemos algunos otros 3, bueno, en este caso pusimos 4 tipos más de ARN. Tenemos el pequeño ARN nuclear, que este va a estar implicado en la tramitación del ARN premensajero en el mRNA maduro. Estos son muy cortos con un largo medio de solamente 150 nucleótidos. Tenemos también el ARN de transferencia mensajero. Este va a ser encontrado en muchas bacterias y la etiqueta de este ARN, las proteínas codificadas por el mRNA, que faltan los codones de parada para la degradación y también evita que el ribosoma se atasque debido al codón de parada faltante. También tenemos el ARN doble trenzado, que este tipo de ARN tiene 2 cabos limitados juntos, como con el ADN doble trenzado. Este va a formar material genético de algunos virus. Y por último tenemos el cNARN, que este se va a tratar de un ARN nuclear pequeño y monocatenarios que tienen sus propios promotores y se ha descubierto que se encuentra finalmente en el retículo endoplasmático para el transporte de proteínas. Los ácidos nucleicos cuentan con átomos de diferentes elementos como lo son el carbono, hidrógeno, oxígeno, nitrógeno y el fósforo. Por otro lado, la unidad básica de estos ácidos son los nucleótidos, y estos cuentan con 3 componentes básicos. Un azúcar que puede ser representada por la desoxirribosa en el caso del ADN o por la ribosa en el caso del ARN, un grupo fosfato y una base nitrogenada.
En el ADN, las bases nitrogenadas son timina, adenina, guanina o citosina, mientras que en el ARN, la timina se ve reemplazada por el uracilo. La estructura secundaria del ADN es la disposición en el espacio de dos cadenas o hebras de nucleótidos de doble hélice, con las bases nitrogenadas enfrentadas y unidas mediante puentes de hidrógeno. Aunque la doble hélice descrita por Watson y Crick, llamada forma B, pues ha sido la que se ha considerado como pues la única conformación espacial posible, actualmente se conocen algunas otras formas. Esta forma B es la que adopta el ADN en disolución y en la que interacciona con las proteínas nucleares. Tenemos otra que es la forma A del ADN, que es una doble hélice destrógira. Esta es más ancha y corta que la forma B, y la forma A solo se ha observado en laboratorio, formada a partir de la forma B, cuando la humedad relativa desciende al 75%. Además de la forma B y la forma A anteriormente mencionada, también tenemos la forma Z del ADN, que es más larga y estrecha que la forma B. Esta es Lebogira, gira en sentido antihorario. Su forma se debe a la presencia de numerosos nucleótidos de guanina y citosina alternantes. Además de la forma B, A y Z del ADN, hay algunos otros tipos. En procariotas, igual que en mitocondrias y cloroplastos, el ADN es bicatenario circular, y en algunos virus las cadenas de ADN son sencillas y no dobles, pudiendo ser circulares o lineales. El ADN en su forma nativa es la estructura secundaria del ADN del tipo B. Esta tiene distintas características específicas, como que está formada por dos filamentos complementarios que forman una doble hélice. También cuenta con nucleótidos que están formados por la unión de bases nitrogenadas, adenina, timina y guanina con citosina. Estas están ordenadas secuencialmente para constituir aminoácidos que a su vez constituyen las proteínas que caracterizan a cada gen. El tipo de giro de la hélice es dextrógira y este mide 3.4 nanómetros por vuelta y en cada vuelta se compone por 10 nucleótidos. Forma que adopta el genoma de una célula en la división celular. Cuando una célula se divide, debe asegurarse de que cada una de las dos nuevas células tenga una copia del material genético. El conjunto de ADN, como ya se había mencionado, de una célula se llama genoma. El ADN se va a asociar con proteínas, que son las histonas, y el complejo de ADN más histonas se va a llamar cromatina. La cromatina se condensa cuando va a comenzar la división celular y toma forma de pedazos lineales llamados cromosomas. Aquí podemos observar lo que sería el ciclo celular, desde la fase G, la fase S, la fase G2 y la fase M, que sería la fase de la mitosis. Entonces, en resumen, durante la división celular, el ADN se va a compactar y condensar formando los cromosomas en los que se encuentra el genoma o material genético de la célula. Cuando hablamos de la desnaturalización del ADN nos referimos a la separación de las hebras de este. Se da por medio de la ruptura de los puentes de hidrógeno que mantienen unidas las bases complementarias y da como resultado dos hebras simples de ADN. Este proceso se puede realizar en laboratorios, elevando la temperatura hasta 85 a 94 grados centígrados. El proceso de unión posterior a la desnaturalización se conoce como renaturalización. La desnaturalización del ADN se utiliza en distintas técnicas como la PCR o reacción en cadena de la polimerasa, que es una técnica de la biología molecular que se utiliza para amplificar o hacer muchas copias de una región en específica del ADN. El primer paso para esta técnica consiste en desnaturalizar el ADN para conseguir las hebras por separado. Tipos de secuencias en el genoma eucariótico. Como ya conocemos, el genoma es el contenido total de ADN presente en una célula. El genoma humano va a constar de dos tipos, el genoma nuclear y el genoma mitocondrial. El genoma mitocondrial pues va a ser la primera parte del genoma humano de la que se conoció la secuencia. Su descubrimiento fue en 1981. Este genoma, incluido dentro de las mitocondrias, está constituido por una molécula de ADN circular de cadena doble. Contiene 37 genes, de los cuales 2 tienen información para codificar ARN ribosómico.
y 22 para ARN de transferencia y 13 para proteínas necesarias para el funcionamiento de la mitocondria. Posteriormente tenemos lo que es el genoma nuclear, que este se refiere al conjunto de información genética contenida en los cromosomas, que tienen una longitud de unos 3.100 millones de pares de bases. Van a existir dos tipos de secuencias en lo que es el genoma humano. El 50% del ADN son secuencias de copia única que corresponden a genes que codifican proteínas, intrones y secuencias reguladoras. Y el otro 50% va a corresponder a secuencias repetidas o ADN repetido, en las cuales podemos encontrar dos categorías. Una es la secuencia derivadas del proceso de transposición, elementos transponibles, el 45% del genoma, elementos similares a retrovirus y transposones de ADN. Y el número 2, que son las repeticiones de secuencias muy sencillas y cortas, repetidas miles de veces. Estos dos tipos de secuencias no tienen una función conocida, pero se les da mucha importancia ya que ofrecen una gran fuente de variabilidad para dar lugar a la evolución. Tienen mucha relevancia en medicina y han servido para hacer estudios genéticos. Y por último tenemos las duplicaciones segmentales, que son fragmentos de cromosomas que están repetidos en el mismo cromosoma o en otras partes del genoma. La complejidad del genoma eucariótico se define como la suma de los tamaños de todas las secuencias diferentes que éste contiene. Por eso, para un genoma que tiene un tamaño establecido, se dice que a mayor repetición, menor complejidad. La cantidad de genes en el genoma humano. Bueno, aún no se sabe con exactitud la cantidad de genes que hay en el genoma humano, pero el proyecto Genoma Humano reveló que el número de genes que codifican para proteínas era sustancialmente menor de lo esperado, entre 30.000 y 35.000 genes. El número de genes se ha ido reduciendo poco a poco y hace no tanto se hablaba de 19.000 genes codificantes para proteínas, para lo que es cierto es que todavía no hay un número oficial definitivo. Esto quiere decir que aún no se sabe con exactitud pues el número real de genes que existe en el genoma humano, pero hasta ahora se conoce un aproximado que es de 19.000 genes. Encontramos también una imagen que nos dice que cuando se habla del número de genes del genoma, se suelen incluir únicamente aquellos genes que codifican para proteínas, y las últimas estimas apuntan que nuestro genoma va a incluir 18.000 genes codificantes para proteínas. Aunque no se sabe con exactitud la cantidad de genes codificantes de proteínas con los que cuenta el genoma humano, algunas investigaciones muestran que es aproximadamente 20.338 genes. Esto equivale entre el 1.5 y el 2% del genoma humano en total. El resto del genoma, que es la mayor cantidad de este, es un genoma no codificante.